redes sociales, efectivamente por la cuenta de Frenadeso de Facebook Live. Hoy vamos a tocar un tema que ha dado mucho de qué hablar durante estas 2 semanas. Sin embargo, es un tema que tiene de arraigo de más de 30 años, ¿no? Por la situación que hemos tenido en un país donde los gobernantes no han puesto como prioridad este tópico. Hablamos del tópico de la educación y hoy vamos a hacer un conversatorio con dirigentes docentes de ASOPROF, también con padres y madres de familia de la comunidad organizada de Mocona FB, porque de ahí es donde surge lo que se llama la comunidad educativa. O sea, hoy vamos a conversar los reales protagonistas de esa crisis que tenemos en la educación, ¿no? Hoy la definimos como efectos del neoliberalismo en la educación en medio de una pandemia. En ese sentido, sabemos que la educación, todos los gobiernos que han pasado le han prometido que van a darle calidad, pero hemos pasado más de 30 años en eso y al final no se ha logrado. De tanto, así que para el día de hoy tenemos como invitado y en número al profesor Diógenes Sánchez Ayasoprof, a la compañera Lady Martínez de Mocona FB. También tenemos al profesor Fernando Ábrego, igual de ASOPROF, con quien vamos a estar conversando sobre diferentes temas de lo que hemos planteado. Y también tenemos como invitado al profesor Almanza, maestro Almanza de CINTE. En fin, esto es lo que vamos a tocar para la noche de hoy. Y bueno, vamos a empezar en el orden con el profesor Mario Almanza de CINTE. Luego viene la compañera la compañera Ladies, profesor Diógenes y el profesor Fernando Abre, ¿no? Bien, en primera instancia vamos a conversar con el profesor Mario Almanza y vamos a hacer la apertura haciéndole la pregunta, ¿no? La educación en un modelo neoliberal, por una parte, y por otra parte, en medio de una pandemia. Desde la óptica de los docentes, ya han pasado 2 semanas. ¿Cuál puede ser nuestra, digamos, su perspectiva, pues, de este primer, se puede decir como una especie de experimento, hasta me atrevo a decir como un experimento de improvisación frente a un problema donde donde la parte digital, la plataforma digital solamente le llega a la minoría, donde la parte de la tecnología se ha convertido en un mercado. La educación, nosotros hablamos del sistema educativo, nosotros planteamos que hay un mercado educativo, o sea, que pareciera que es un negocio, y en la pandemia se han juntado todos los negocios en función de eso, pues, de un derecho universal como es la educación. A ver, profesora Almanza, ¿cómo nos podemos ver esas 2 semanas? Buenas noches, compañero que dirige este debate o este foro. Compañero Fernando, compañero Diógenes, buenas noches, mucho gusto. Tiempo de no verlos de distancia. A los demás compañeros, madres de familia, también que nos siguen a través de Facebook, a través de todas las plataformas. Bueno, nosotros hoy quedamos en una verdadera realidad de lo que ha transcurrido o lo que es la educación panameña, de todos estos improvisaciones cada 5 años de todos los gobiernos, orientadas desde
desde la UNICEF, orientada desde los organismos internacionales, pues hoy queda en evidencia de que nuestra educación, pues esto no tiene esa plataforma garantizada o esa estructura sistemática que podía con facilidad pasar de la parte presencial a la parte virtual sin problema. Hoy queda al descubierto y que, que hay una brecha en cuanto a lo que es educación, que no se han hecho las inversiones necesarias en cuanto a la tecnología, y se pudiera decir que la señal un poco, de eso hablamos precisamente, de eso hablamos. O sea, en una era digital, o sea, la cobertura no está garantizada en los espacios de Panamá. Y eso que estamos en el centro. Si vemos entonces, por ejemplo, las comarcas también tienen su situación. Ya regresó ¿Cómo no? Continúe. Yo le seguí el hilo, no se preocupe. El micrófono está, ajá, activa el micrófono. Eso, ahora sí. Cada gobierno pues viene con su estrategia, terminó 5 años y eso que hizo se borra y viene el otro y viene con nuevas estrategias, pero a la final los maestros seguimos igual, los profesores tratando de avanzar en nuestro país desde nuestro propio esfuerzo. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, esas limitaciones que nosotros siempre hemos tenido con el desarrollo del proceso educativo, que trabajamos con nuestro esfuerzo, con nuestros recursos, porque no se nos dota de recursos, hoy quedó en evidencia de que para concretizar la famosa aula virtual que tanto hablan, para poder unir a lo que en realidad en la parte concreta es al docente y al alumno, esa parte no se ha podido, no se va a poder desarrollar en un porcentaje significativo, porque para que esta aula virtual se concretice, pues se necesita tecnología, se necesitan herramientas, se necesita plataforma, conocimiento, manejo por ambas partes, y sobre todo pues, el recurso, porque si se tuviese la internet en toda la estructura nacional y las herramientas y los papás también tuviesen tus herramientas, computadoras, celulares, tablets, lo que se necesita, de repente uno ahí va y va caminando, pero el primer obstáculo que tenemos es ese, que eso no existe. Además, se le puede añadir a toda esta situación el tema nacional, el tema social, la parte económica, que los padres de familia no escapan de esa situación, el tema de la suspensión de los contratos de los padres de familia, que son los que nosotros atendemos, el que trabaja el día a día, en las construcciones, en los almacenes, que todos están suspendidos sin salario, pues son golpes directos al proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si en estos momentos el Ministerio de Educación dejó en manos del docente y el padre de familia que la aula virtual se complete o se dé y esa comunicación o esa educación a distancia se concretice, pues ahí está el problema. O sea, nosotros no vamos a poder lograrlo simplemente porque queremos hacerlo, sino es que no podemos hacerlo. Por más esfuerzo que nosotros estamos haciendo en estos momentos, se nos va a dificultar mucho. Nadie nos puede señalar. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo que sea necesario para tratar de atender a nuestros estudiantes, pero creemos que es bien difícil tratar de resolver un problema que lo traemos de arrastre, porque realmente siempre se habló de la implementación de la tecnología, de seminarios, de tantas cosas que nos hablan cada gobierno que viene, pero en realidad no lo tenemos. O sea, eso hoy día es una realidad. No tenemos la estructura ni las plataformas que hubiésemos podido pasar del aula presencial al aula virtual con dificultades, pero que lo hubiésemos hecho en un porcentaje significativo, y eso pues va a ser bien difícil
Nosotros haremos todo el esfuerzo que se pueda, pero vuelvo y reitero, va a ser un poco difícil que nosotros podamos lograr ese objetivo. Por el momento, esto es lo que te puedo decir con relación al panorama existente en cuanto a estas primeras semanas que el ministerio las ha llamado las 4 primeras semanas de diagnóstico, semanas de evaluación formativa, que en realidad pues todavía nosotros, creo que ningún docente con mucha dificultad ha logrado contactarse con todos sus estudiantes, y una cosa es contactarlos y otra cosa es pues desarrollar una clase, poder explicar, poder interactuar con el estudiante, explicarle, que él te pregunte, no es lo mismo. Eso es totalmente distinto, y para eso pues se requiere lo que hemos planteado, tener tecnología, tener internet, y debe ser gratis porque no todos tienen los recursos para comprarlo, para pagarlo. En estos momentos la inversión que se necesita para poder que esto se concretice, pues es bastante alta. Comprar equipos, padres de familia que tienen 2, 3, 4 hijos en distintos niveles, les es bien difícil. ¿Cómo se hace? Nosotros en las primeras semanas, una de las cosas que hemos vivido con los estudiantes, solo tienen un celular, compran una tarjeta para data, tienen 2, 3 estudiantes, y cómo hacen para conectarse. Entonces, todas esas cosas hay que programarlas bien difícil. Esa es nuestra verdadera realidad. Eso es lo que nosotros estamos hoy día viviendo, y que toda la planificación y todo lo que el ministerio ha hablado de la educación virtual, los seminarios, a la final, el docente, el profesor, el estudiante y el padre de familia hemos quedado, como siempre, solos y tratando de esforzarnos al máximo para que se pueda lograr significativamente un aprendizaje que tanto nosotros necesitamos en nuestro país. Muchas gracias, profesor. En efecto, yo creo que es así. Me quedo con la última frase que usted dice, ¿no? Al final nos quedamos solos, padre de familia, docente y estudiante, ¿no? Y la persona, el ente, el Estado, ¿no? Gobernado por estos partidos tradicionales que prometen o te dicen pues que vamos a estar juntos frente a ese problema. Nos dejan solos al final, ¿no? Al final, y en efecto, yo he visto situaciones donde las personas están buscando dónde hay señal o dónde poder comprar una tarjeta. No hay dinero, tienen que decidir entre tarjeta o comida. Entonces, pareciera que es una crisis, no es que pareciera, es una crisis total lo que está pasando. Y para seguir ese orden de estructura dentro de la crisis, tenemos también la figura del padre de familia, de la madre de familia, ¿no? Que es parte de lo que a veces plantean siempre como la estructura de la comunidad educativa, que realmente es la comunidad que está dando la cara por los niños, ¿no? Dando la cara, porque de parte del gobierno, de parte del Meduca, como ustedes pueden ver, propaganda en cantidad, cuando la realidad no es la misma. En ese sentido, queremos darle la palabra a la compañera Lady Martínez. La compañera Lady Martínez pertenece al movimiento comunal Federico Brito, ¿no? Un movimiento de vanguardia que ha tenido durante antes de la pandemia y en la pandemia, posiciones claras frente a la situación como comunidad organizada. Entre ellas, yo voy a tomarme la molestia de leer tuvieron un pronunciamiento que en efecto y redunda lo que realmente está sucediendo en las comunidades. Están exigiendo, obviamente, un bono de $500, que es lo que se necesita para sobrevivir, al hambre. Porque como siempre se dice, un estudiante, un niño no puede estudiar si tiene hambre, ¿no? Y esta realidad lo han tenido los de la comarca, lo del Panamá de bien adentro, lo ha tenido. Ahora se traspola y llega a la ciudad. Y la ciudad lo está viviendo ahora, ¿no? Sin comida no pueden estudiar. Entonces se exige $500
como bono para poder darle cabida a eso. Y específicamente en la educación, ellos plantean lo siguiente: servicio de Internet gratuito y de calidad para cada comunidad a nivel nacional para garantizar el mandato constitucional de educación gratuita. Eso es lo que están exigiendo los compañeros de Mocona, y en efecto, con toda razón, porque la educación debe ser gratuita, ¿no? Entonces, vamos a escuchar de voz de la compañera Lady cuál es la situación frente a la pandemia en un modelo neoliberal de las comunidades organizadas, y qué es lo que están viendo, y qué es lo que están planteando, y cuáles son sus exigencias. A ver, compañera. Bueno, ok, buenas noches. Mi nombre es Lady Martínez del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito. Como lo dijo el compañero, pues es en las comunidades en donde se siente el golpe más duro de este tema de la educación. Eh, Nosotros como padres de familia, nadie quiere que su hijo se quede sin la educación adecuada. Creo que el fundamento de cada padre de familia es dejarle a nuestros hijos la mejor educación posible. Así es que una vez el gobierno dice la educación va a través de esta plataforma, pues uno tampoco quiere que su hijo se quede atrás. Todos queremos nuestros hijos preparados, porque si le negamos a nuestros hijos la educación, le estamos negando el único bien preciado o la única herramienta con la que nuestros hijos se puedan defender el día de mañana. Así es que pues nos toca buscar la manera, que se hace muy difícil en estos tiempos de pandemia, debido a que hay veces que las comunidades o las familias que habitan en nosotros, las comunidades, no hay ni cómo poner la paila, mucho menos, mucho más difícil es conseguir una tarjeta que te cueste $5, que te dé data por tantos días. Y como lo decía el profesor Enante, cuando tenemos 3 hijos, tratar de interactuar con los profesores, de que nos ayuden a que las clases de uno no concuerden con las clases del otro. Es una situación muy difícil que viven las comunidades, que vivimos los padres de familia, porque yo creo que esto ha llevado a los padres de familia hasta un momento como de caos, porque nos preocupa nuestros hijos, porque nos preocupa la educación, por lo menos los que tenemos niños graduandos, que nadie quiere que pierdan el año escolar, pero sin embargo, pues no vemos las herramientas, no vemos la forma, no nos facilitan por ningún medio, no nos dan opciones de otra manera. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues quedamos luchando contra, contra el gobierno, contra uno solo, viendo ver cómo uno hace para que a nuestros niños les llegue la educación, ¿verdad? Porque ahorita hay lugares en los que ni siquiera hay internet por cable. Ahorita hay lugares en los que ni siquiera hay señal. Si nosotros que estamos en la ciudad capital estamos en una difícil situación económica, están los del interior que de pronto tendrán comida porque la siembran, ellos la cosechan, pero entonces no tienen el acceso a la tecnología. Así es que, pues nosotros como comunidad estamos sufriendo eso a diario con nuestros niños, tratando de ver cómo los ayudamos. Nos hemos convertido entre los padres y maestros de estos niños, porque la educación no llega completa, porque el maestro no puede, porque no tiene la forma de contactarse. A mí me pasó, por lo menos en una experiencia, los maestros me escriben y me dicen, puedes conectarte por Zoom, puedes conectarte por WhatsApp, puedes conectarte en una llamada. La verdad es que yo, de mi parte, pues estamos muy agradecidos con el sector educativo, porque se toma la molestia de buscar la manera de llegar a ese estudiante, ¿verdad? Porque no hay de otra. Sin embargo, tenemos como un desamparo por parte del gobierno. No nos dicen lo vamos a ayudar pues con un método de que el internet sea tan siquiera pues para tema educativo. Eso lo pueden, como lo hacían en las escuelas, que le dan internet gratis a las escuelas, pues esto puede llegar a las comunidades y solamente se puede entrar a las páginas educativas, pero no dicen nada, se quedan en silencio. Sin embargo, nosotros vivimos en el caos luchando para que nuestros chicos se preparen, para que aprendan, para que cursen un año más, y en medio de una pandemia que no le vemos el final. O sea, ahorita estamos en cómo terminamos este año, pero cómo vendrá el año siguiente,
¿Cómo harán los muchachos que necesitan seguir a sus universidades? ¿Irán totalmente preparados con esta clase virtual? ¿Hasta dónde llegará la educación hacia ellos de esta manera? ¿Tendré yo un hijo graduado de sexto año preparado para iniciar una universidad? ¿O quedará con secuelas de esto? ¿Cómo yo lleno esto? ¿Verdad? ¿Cómo le enseño? O por más que uno haga, no es lo mismo. Entonces, no estábamos preparados. El gobierno no tenía ni un plan. Es lo que yo veo como padre de familia. En realidad no nos involucraba en ninguno de sus planes innovadores como gobierno. Y no lo pretende hacer. Porque si tuviera tenido tan siquiera un plan, pues lo adelantamos y vemos, pero no, todo el mundo quedó en la improvisación de que si yo tengo un celular, es la idea del gobierno, si yo tengo un celular, significa que yo puedo darle la educación a mi hijo a través de esta plataforma, ¿verdad? Pero el celular ahorita uno lo tiene, pero ¿cómo uno compra la tarjeta? Sin embargo, si yo no tuviera la necesidad ahorita de darle a mi hijo una educación virtual, yo me puedo quedar 8 días sin tarjeta. Pero no, tengo que buscar la manera de tenerle data permanente a mi celular porque tengo 3 hijos en edad escolar. Y aparte está cómo conseguir yo para tenerle a esos 3 niños la comida diaria, ¿verdad? Entonces, la verdad que es una cuestión muy difícil que estamos viviendo. Nos deja muchas preocupaciones, nos mantiene alterados todo el tiempo, pensando qué va a pasar mañana, lo podré lograr. De todas maneras, yo siempre pienso que el maestro tiene una vocación y, y los papás a veces no sabemos ni explicarles, tratamos de ayudarlos, los niños no nos entienden, no tenemos esa vocación que tienen los maestros. Entonces, le estaré explicando bien, él me estará entendiendo, que si hay que mandar la tarea por el WhatsApp para que le llegue a la maestra, unos cuadernillos que dijeron que iban a entregar, que aún no nos llegan, y ya vamos por la segunda semana de clases, y los cuadernillos, ¿dónde están? Entonces nos dicen, vean las clases por la televisión, la vemos, escojan la página del cuadernillo tal, ¿y dónde está el cuadernillo? Entonces, es muy fácil planear y salir en redes sociales o en las noticias, el Ministerio de Educación diciendo, tenemos una educación de calidad, porque le hemos dado a los muchachos una plataforma virtual que se van a estar guiando por unos cuadernillos, pero vamos por la segunda semana de clase y los cuadernillos no llegan, ni siquiera nos dicen cuándo estará en las manos de nuestros hijos. Si ese cuadernillo es la guía, ¿cómo mi hijo lo va después de 3 semanas o 4 semanas que llegue el cuadernillo a interactuar con las clases que ya ha dado? Entonces, son estas enormes brechas que nos dejan a nuestros niños, como siempre, en una así, pues, a la esperanza de que pues, logremos esto, o qué es lo que va a pasar, qué les espera a nuestros muchachos, si este es el futuro que le está dando su gobierno. Es esto a medias, una educación tan pobre, una educación como si te estuvieran regalando miserias, y yo creo que nuestros chicos, nuestros hijos, nuestro futuro del mañana no se merecen eso, no se merecen una educación a medias, mucho menos nuestras comunidades. Tenemos muchos niños vulnerables, tentados a caer en los peores caminos, que lo que tú quieres darle a tu niño es una educación, es que el día de mañana ellos logren ser los profesionales de hoy, los directores de escuela, los maestros, los que enfrentarán grandes pandemias que se van a venir, y cómo esos chicos se están preparando para todo lo que nos queda por venir en un futuro, cómo el gobierno prepara a estos niños. Entonces solamente piensan en ellos, en el día de hoy, en cómo me puedo yo rebuscar de esto, cómo yo puedo sacarle provecho, pero no están pensando para nada en los niños que son el futuro de este país. De pronto sus hijos sí estén bien preparados, con una tecnología avanzada, con una escuela privada, pero los que no se van a quedar atrás. Entonces va a seguir igual el tema ricos y pobres, porque si al pobre se le niega la educación, el pobre nunca logrará competir con esta gente que de seguro todos sus estudiantes todos sus hijos están tomando la mejor educación hoy en día, pero nosotros, pues nosotros no. Entonces eso, pues ese es mi aporte de parte de nosotros, las comunidades, y porque lo vivimos a diario cuando tú hablas con otra madre de familia o con otro padre de familia,
inclusive a veces pues he visto que cuando se daba la televisión, que vean la televisión, pues uno invita a los vecinitos, mira, ven a verla a mi casa, no sé, te ayudo con las tareas, vengan todos aquí. ¿De qué cuarentena estamos hablando? No podemos ni siquiera guardar cuarentena si los niños no tienen en su casa televisor y tienen que ir a otros lados a conseguir un televisor para ver las clases. Son todas estas las consecuencias. Hay comunidades que ni siquiera luz tienen, ni siquiera luz eléctrica les llega. ¿Cómo esos niños se van a preparar? No es lo mismo que salir y ellos dirigirse a un salón de clase y tomar la clase, regresar a su casa, porque ahora la casa es la escuela. Y entonces la casa no está en las condiciones para que un niño tome clases allí. Entonces, son vivencias de nuestras comunidades muy pobres y que cada vez pues nos empobrecen más, que cada vez nos niegan el derecho a lo que debería ser uno de los valores más grandes que un niño debe tener, y es la educación. Bueno, ese es mi aporte desde las comunidades. Gracias. Muy bien, así es. Efectivamente, esas son las consecuencias, esas son las preguntas que quedan en el aire, ¿no? La que tú planteabas, Lady. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo quedamos, no? Pero a pesar de eso, seguimos adelante y seguimos luchando. Esto es importante. Bueno, en segunda instancia, tenemos vamos a poner la participación del profesor Fernando Ábrego, ya prof, que también nos va a compartir su experiencia durante esta semana, y no solamente esta semana, sino de la educación en medio de la pandemia y en un sistema neoliberal. A ver, profesor. Sí, buenas noches. Primero que todo, gracias a Frenadeso por la invitación que nos hace. Incluso Asopro forma parte de Frenadeso. Buenas noches al compañero Diógenes Sánchez Pérez, al compañero Mario Almanza, a la compañera Lady Martínez, Emma de Jaén, los que están aquí por así decirlo, en la mesa virtual, ¿no? Y a usted, que es el moderador, y a todos los seguidores de Frenadeso en las redes sociales. Vamos a tratar de plantear algunas situaciones que nosotros consideramos que está pasando ahora mismo en nuestro país en relación al tema de la educación en el contexto del neoliberalismo. Y este tema del neoliberalismo, lo que hay que decirle a las personas es que el neoliberalismo es un sistema político, ideológico, económico, cuya finalidad fundamental es la desposesión no solamente de los recursos naturales y las materias primas, sino también de la desposesión de los territorios de toda la población, pero también de las privatizaciones de las empresas que pertenecen al Estado. En algunos países, por ejemplo, como Chile, ese proceso ha sido un poco más feroz, y de muchos años atrás, de la década del 70, en algunos países centroamericanos ha venido incursionando con mayor fuerza. En el caso de Panamá, sentimos la presencia del neoliberalismo en el contexto de las privatizaciones del Intel, que eran las empresas estatales, en el contexto, por ejemplo, de las privatizaciones del ingenio, de la energía eléctrica, entre otras empresas que eran rentables para nuestro país. Sin embargo, se le vendieron a empresarios panameños, en el caso de las telefonías, a empresas transnacionales, y hoy estamos pagando las consecuencias precisamente de lo que se está viviendo ahora mismo en el contexto de la educación. Y hay que entender también que el tema de la privatización no podemos verlo como un concepto, digamos, absoluto, desde el punto de vista de que cuando escuchamos la palabra pensamos que es que el gobierno va a anunciar la privatización de la educación de plano. Es decir, la privatización se puede dar por parte, terciarizar, por ejemplo, los servicios que da un ministerio
incluso una institución social como la Caja del Seguro Social, es ir privatizándola. Y yo creo que también tenemos que ver el tema del neoliberalismo en el contexto de la educación, que ha venido efectivamente incursionando en el sistema educativo de manera paulatina en cada uno de los gobiernos que ha dirigido los destinos del Estado panameño. Y en ese sentido, por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Martinelli, aquí se hizo una propuesta que a todas luces era ilegal y que incluso se presentó ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo una demanda por nulidad cuando fungía como ministra de Educación la señora Molinar, por el hecho de que la Ley Orgánica de Educación contemplaba de que para el tema del plan piloto o de modificación o una transformación curricular tenía que basarse en una cantidad cierta de colegios a nivel nacional. Ella sobrepasó esa cantidad y al final lograron imponer una transformación curricular dentro del sistema educativo que responde a la lógica del mercado, no sobre la base de esa concepción curricular que genere pensamiento crítico, que sea para la construcción de un ciudadano, de un modelo de ciudadano, que sea para la vida, sino que responda precisamente a las necesidades del modelo económico que tenemos en este momento. En el contexto de eso, podemos hablar ya de una intromisión directa del neoliberalismo en el sistema educativo panameño. De igual manera, también el no querer, por ejemplo, incluir el tema educativo como un tema de Estado, también, es decir, las acciones de hacer o de no hacer son ambas, son dentro de la perspectiva legal, son acciones, son conductas plenamente definidas y aquí jamás se ha querido introducir, por ejemplo, el tema educativo como un tema de Estado y mucho menos plantearlo ni siquiera en una reforma constitucional que, dicho sea de paso, creo que el tema de la refundación del Estado panameño va precisamente de la mano con el tema de impulsar y defender lo relacionado a la constituyente. Pero bueno, no quiero desviarme mucho del tema, pero ciertamente el artículo, por ejemplo, 95 de la Constitución Nacional establece que la educación panameña es gratuita en los niveles preuniversitarios. ¿Y qué implica la gratuidad? La gratuidad implica proporcionar al educando todas las herramientas y los útiles necesarios para su aprendizaje. A la luz de ese precepto constitucional, pregunto, ¿dónde están, por ejemplo, los dispositivos para que los estudiantes puedan, por ejemplo, darle continuidad al acto educativo? Los más de 700.000 estudiantes que están en la educación oficial o educación pública, como lo establece también la misma Constitución Nacional. O sea, ¿dónde están los dispositivos? Aquí se planteó, por ejemplo, dar 32.000 lactos a los estudiantes de 12º grado. Ahora están planteando de que no es para todos los estudiantes de 12º, sino nada más para los que son de bachiller en ciencia. Aquí se prometió, por ejemplo, crear una plataforma que han denominado Ester, cuyo soporte lo brinda precisamente la plataforma Moodle, cuyo costo en una primera fase oscila en 30 millones de dólares. Han manifestado que esos 30 millones de dólares son en función de la compra de los dispositivos. Pero es que aquí no está nada claro porque no están los dispositivos, uno. Dos, no hemos escuchado el tema de la contratación o la licitación pública para dar esa concesión de 30 millones de dólares a la plataforma que brinda ese soporte. Y lo que queda aquí, pensar es que se está haciendo una contratación directa. Entonces, mientras no aclaren situaciones que son evidentes, estamos hablando precisamente también de una intromisión de esa concepción del neoliberalismo en todo lo que tiene que ver con políticas públicas
en el contexto de la educación en nuestro país. Lo otro que quería mencionar también es la falta de inversión que hay en este país. Miren, aquí desde 1995, a través de la Ley 34 de 1995, se introduce un artículo que en la Ley 34 es el artículo 124, donde dice claramente que el Estado panameño invertirá en el sistema educativo el 6% de su Producto Interno Bruto. Es decir, que desde 1995 a esta fecha, ningún gobierno posinvasión le ha importado y le ha interesado impulsar lo que dice el artículo 124 de la Ley Orgánica, que actualmente es el artículo 266 de la Ley Orgánica de Educación, cuando se estableció la enumeración corrida en la Ley Orgánica de Educación. Y no solamente eso, sino es que la ley 34 de 1995 introduce un artículo que es el 127, que cuando usted lo busca en la Ley Orgánica es el artículo 270 y dice que todos los municipios a nivel nacional de su presupuesto deben invertir el 20% de su presupuesto para la educación básica general. Y además del 20%, deben incluir el 5% para la educación física. Yo pregunto, ¿cuántos municipios han sacado de su presupuesto para invertir en la educación básica general en las 16 regiones escolares? Ninguno. Es más, al inicio de este año 2020 y a final del año pasado se le entregó un monto de $25,000 a cada municipio para que lo utilizara en reparaciones menores en los centros educativos a nivel nacional. Ahora, como a muchos se le depositó esos $25,000 y no hicieron las reparaciones menores, se le está diciendo que lo utilicen para efecto de la distribución de las cartillas, la distribución de las guías impresas que hasta la fecha no se han repartido en ninguna de las regiones escolares. Escuché a una servidora pública del Ministerio de Educación esta mañana manifestar que a partir de mañana 4 de agosto van a iniciar el proceso de repartición de las cartillas y las guías impresas, iniciando en las áreas de difícil condición laboral, principalmente en las comarcas. Pero ese tema de la inversión, que también es una concepción neoliberal de quienes nos gobiernan, de que no le interesa invertir en educación, está claramente evidenciado que además que no han cumplido con el artículo 266, aquí el presidente de la República, con el desparpajo más, yo diría, más cínico que yo he podido ver, nos dijo a nosotros el 25, en la última marcha que nosotros hicimos, no preciso, creo que fue el año pasado, en la última marcha que nosotros hicimos, que el gobierno nacional no tenía la capacidad de ejecución del 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, que si el Estado decidiera, cuando ya está en la ley, darnos el 6% del Producto Interno Bruto, que equivale a más de $4,000 millones, y quiero decirle que ese tema del presupuesto del 6%, si se diera, no solamente es para el Ministerio de Educación, son para todas las universidades estatales, UDELA, UNACHI, la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, pero también para las instituciones deportivas y las instituciones de cultura, porque si bien es cierto, crearon por ley, separaron al Instituto Nacional de Cultura desde el punto de vista administrativo, el presupuesto que obtiene el sistema educativo contempla ahí mismo también al Instituto Nacional de Cultura, INAC. Entonces, aquí estamos hablando de una política sostenida, deliberada de parte de todos los gobiernos con concepción neoliberal de no querer invertir en educación en nuestro país. Y ese desparpajo del presidente de la República de decir que no tenían la capacidad de ejecutar el 6% del Producto Interno Bruto y que por eso no lo daban. Entonces yo me pregunto, eliminen entonces todas las direcciones nacionales que tiene el organigrama del sistema educativo panameño. ¿Para qué tenemos tantos directores nacionales? ¿Para qué tenemos 3 viceministros? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos, y ya lo he dicho en otra oportunidad,
niños en las comarcas que caminan 3, 4, 5 y hasta 6 horas para llegar al centro educativo. Eso es inhumano y eso es antipedagógico. Entonces, fíjense, una de los planteamientos que ha hecho la Asociación de Profesores de la República de Panamá, no ahora, desde hace mucho tiempo, es el tema de establecer nuevamente los famosos internados. Es decir, buscar, por ejemplo, 20, 30 comunidades, hacerle un buen internado con cancha deportiva, con dormitorios, con comedores, con centros escolares equipados para que los niños puedan comer allí, para que los niños puedan jugar allí, para que los niños puedan convivir, puedan comer, puedan estudiar, ponerle biblioteca. Eso, pero pareciera ser que el presidente de la República, como no saben cuáles son las necesidades del pueblo que dirigen, simple y sencillamente salen con esos argumentos superfluos, con esos argumentos sin ningún sentido y sin ninguna lógica, decir que ellos no saben cómo pueden ejecutar el 6% del Producto Interno Bruto. Y yo quiero finalizar, porque yo sé que hay muchas cosas que de repente podemos compartir en el día de hoy, pero yo sí quiero finalizar, porque lo que dijo la compañera Lady Martínez, esa es la triste realidad de lo que está pasando en la comunidad. Miren, nosotros, la Asociación de Profesores, hace casualmente desde el que inició el periodo escolar, nosotros hemos hecho un estudio por región sobre el tema de la conectividad. Pero nosotros no podemos solamente hablar del tema de la conectividad, tenemos que hablar de educación a distancia. La conectividad o las plataformas es una modalidad que está dentro de la educación a distancia. Aquí también podríamos hablar de la educación radiofónica, de la televisión abierta. El tema de las cartillas también es una modalidad en el contexto de la educación a distancia, que dicho sea de paso, ni siquiera a nivel latinoamericano hay experiencia de educación a distancia con primaria. Hay experiencia de educación a distancia semipresencial en jóvenes y adultos. En eso sí hay experiencia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar, por ejemplo, con la licenciada Cianchi, que es la presidenta del Instituto Latinoamericano de la Educación a Distancia, y la experiencia que se tiene con jóvenes y adultos. Es decir, que aquí estamos experimentando una doble experiencia. Entonces, sabemos que es una situación difícil, pero sería menos difícil si aquí se invirtiera de verdad, si aquí se liberara el tema de la banda ancha que está secuestrada por las empresas telefónicas de este país. Miren, aquí existe una ley, que es la ley 59, por ejemplo, que establece claramente 4 instituciones que son las encargadas de cobrar, por ejemplo, todo lo que son los servicios tasables a las telefonías. Y ahí está la AIG precisamente, está Senacid, está Mides y está la Asociación Nacional de Servicios Públicos. Y ahí establece claramente que hay un beneficio que es controlado precisamente por la AIG, y la misma norma establece que todos los beneficios tasables que se generen en función de los servicios que prestan las telefonías se deben utilizar para todo el tema educativo. Yo pregunto si hay algún panameño aquí que conoce, por ejemplo, cuáles son todas las inversiones que han hecho en materia educativa, por ejemplo, al tema de la accesibilidad, principalmente en las áreas de difícil acceso. Todas estas empresas han incumplido, por ejemplo, con lo que establece la normativa de colocar incluso antenas en los lugares más remotos del país. Pero ellos tienen claro. Lo que pasa es que como en una comunidad distante hay una población de 40, 50 personas, y como no tienen recursos, no lo ven que es rentable y no colocan la antena que tienen que colocar por ley y que está definido por el hecho de que no les genera ningún tipo de beneficio. Pero ¿quién es el que tiene que ejercer el poder del Estado para que estas empresas cumplan con lo que se comprometieron inicialmente cuando se dieron esas contrataciones o esa venta de las instituciones que eran del Estado? Son los gobiernos, pero como son gobiernos neoliberales nunca lo van a hacer, porque la lógica en la que ellos entienden el tema de los servicios básicos es en la lógica del mercado, no como un derecho humano. Siguen viendo todo esto como parte de un servicio que tiene que generar
que tiene que generar ganancias a quienes prestan ese servicio. Lo dejo hasta allí para que los otros compañeros también puedan compartir y quizás más adelante podemos de repente definir algunos otros conceptos. Y así es, en efecto, así todo lo que tú planteas tiene, o sea, es muy real, pues, o sea, no hay la banda ancha secuestrada por grandes transnacionales y hacer de la educación un mercado, ¿no? Voy a tomar un momentito para saludar a los compañeros que nos están viendo y compartiendo el en vivo por medio de la cuenta de Frenadeso. Compañera Marlene Góngora, que nos escribe, nos da algunas opiniones y dice que, aunque hayan querido enemistar a los docentes de los padres de familia, solo unidos podemos exigir que haya educación de calidad. Así es, compañera. La compañera Marcelina también se manifiesta y nos comenta que hay cifras de estudiantes de escuelas privadas que se han integrado a escuelas públicas. Eso de repente ahora el invitado que sigue nos puede hacer un poco, desarrollar esta parte, ¿no? El traslado de los estudiantes, de la población de estudiantes privados a la pública. Compañero Jorge Guzmán de Mocona también nos dice lo siguiente: exigir equipos para cada estudiante y el derecho humano a Internet. Mocona FB se suma y asume ese clamor justo de la población, que es justo lo que yo veo, ¿no? Saludamos también entonces al doctor Fernando Sebamanos, que también nos están viendo. Bueno, en fin, a todos los compañeros que nos están viendo de alguna manera y han dado algunos comentarios. Bueno, queremos ahora en otro punto darle el micrófono y las cámaras al profesor Diógenes Sánchez para que nos aborde el tema, la educación en la parte, en medio de la pandemia y en un sistema neoliberal. Igual la pregunta que hizo la compañera, vamos a hacer una segunda ronda, igual ahí podemos desarrollar otros puntos, y para que nos hable un poco también cómo ve esta situación de forma integral, viendo ese ensayo que se está haciendo, cuáles son las consecuencias que puede generar eso a los ciudadanos del futuro, que son los estudiantes. Y bueno, ante todo, muy buenas noches y gracias por la oportunidad, Frenadeso. Quiero saludar también a todos los compañeros de este pequeño encuentro de intercambio educativo, a todos los que nos siguen en las redes sociales. Bueno, yo voy a tratar de, como son solamente 10 minutos, voy a tratar de ver cómo puedo condensar en un breve comentario los puntos que yo considero son los más relevantes de este momento. Y lo primero tiene que ver que el tema educativo en América Latina viene sufriendo de hace un rato ataques muy mortíferos que tratan de destruir la educación pública. Aquí se ha aprovechado inclusive el tema de la pandemia para hacer un ataque despiadado, un ataque sin cuartel a la educación pública, tratando de señalar de que en gran medida la situación de crisis que atraviesa en este momento el sistema educativo pretenden trasladarle esa responsabilidad a los docentes, que son docentes que no están capacitados para atender la educación virtual, que son docentes que no han querido actualizarse, cuando nosotros sabemos que todo eso realmente no es cierto. Como siempre, en todo caso, habrán excepciones y habrán situaciones muy particulares, pero eso no puede marcar la generalidad de la situación que estamos viviendo. Es decir, que el ataque defenestrado contra la educación pública es un proyecto del neoliberalismo que pretende en alguna medida convertir la educación pública en una mercancía sujeta a la libre oferta y de mercado, a la libre oferta y la demanda del mercado, y tratan de ver la educación como un bien de consumo más. En ese sentido, hay sectores empresariales de este país que han tratado de en alguna medida implementar algunas medidas, por ejemplo, como lo decía el compañero Ábrego, que tiene que ver que no es que se va a privatizar la educación pública de manera inmediata, pero sí sabemos que hay algunos servicios que pretenden trasladarse al sector privado, y esa es una forma de transferir responsabilidades que son competencias del Ministerio de Educación al sector privado. Idéntica situación que ocurre en la Caja de Seguro Social, donde también se quiere tercerizar
algunos servicios que brinde esta institución de salud. Lo mismo ocurre en el sistema educativo nuestro. La pandemia en alguna medida ha venido a evidenciar ese nivel precario del sistema de educación pública, porque no hay una política pública por parte del Estado panameño para salvaguardar y ver la educación como un instrumento que puede disminuir las desigualdades sociales entre la población panameña. Es decir, cuando se habla de la educación hay que entenderla que la educación es el único instrumento que puede sacarnos del subdesarrollo, del atraso económico, de la propia indigencia moral en que se encuentra la ciudadanía, y que es necesario que la educación pública reciba los recursos suficientes para poder atender las grandes necesidades y demandas que tiene el sistema educativo panameño, que eso es hacerle justicia y es una deuda social que tiene el país y la clase política panameña con aquellos sectores de la población más vulnerables que en este momento son nuestros estudiantes. Entonces, exigir realmente que se invierta en educación es exigir un derecho humano para esa población vulnerable. Lo que hemos planteado, la demanda histórica del 6% del Producto Interno Bruto para educación, no porque sabemos que hay que hacer un uso efectivo de los recursos que se dan en el Ministerio de Educación, pero debemos entender que por cada estudiante el Estado panameño solamente invierte $40. Dígame, en un país como el nuestro, donde la canasta básica familiar casi está llegando a los 400 balúas, ¿cómo es posible de que solamente al año el Estado invierta $40 por estudiante? Y ahora es que han querido utilizar el discurso de que en algunas áreas comarcales se lo han elevado a casi a $100, pero obviamente eso es demasiado obvio porque un colegio que tiene 25 estudiantes, que estamos hablando de escuelas multigrado, una escuela que tiene 25 estudiantes, obviamente darle $40 por estudiante es insuficiente para poder atender esas escuelas. Así es que realmente ese aumento que le están dando a algunos colegios de las áreas comarcales realmente es insuficiente para atender los problemas de esos sectores. Pero todavía no se le hace justicia a aquellos colegios que están en las áreas, por ejemplo, de la ciudad, donde hay muchas escuelas que a pesar de que están en la capital, son escuelas que están en un estado deteriorado, en un estado ruinoso, muchos de esos centros escolares. Solamente hay que revisar el caso de la Escuela República de Venezuela, el colegio, el Comercial Bolívar, que está colinda ahí con la Escuela República de Venezuela, que son centros escolares que están en el centro de la ciudad, y tenemos que ver cómo están en completo abandono, en la indolencia por parte de las autoridades que han permitido que estos centros educativos ahora sean tomados por delincuentes, malhechores, que ahora son los que están morando en la Escuela República de Venezuela, y que es un símbolo, un colegio símbolo de las luchas magisteriales de este país, y realmente es la cuna de la lucha de los educadores aquí en Panamá. Entonces, en ese sentido, exigir el tema del 6%, no en medio de la pandemia, esto lo hemos venido exigiendo desde hace años, realmente es hacerle justicia al sistema educativo panameño. Pero lo que ha evidenciado la pandemia es que los altos niveles de desigualdad social, no solamente económica, digital, cultural, sino que realmente inclusive social, donde realmente tenemos estudiantes que en este momento están privados de poder tener la educación pública porque el Estado no ha podido en alguna medida dotar de los recursos y de la banda ancha que le permita llegar a las áreas más periféricas de este país, a las áreas apartadas, a las áreas rurales, a las áreas comarcales, que son las víctimas de un sistema educativo que realmente no responde a las necesidades de ese estudiantado que reclama tener también un derecho a la educación, y que sea una educación de calidad también para todos ellos. Así es que en ese sentido, la pandemia en alguna medida lo que ha hecho es profundizar esa desigualdad social que hay en el sistema educativo, y que es un problema de arrastre de muchos gobiernos que no han cumplido realmente con dotar al Ministerio de Educación de los recursos suficientes. Y vuelvo a insistir, y creo que por ahí va la pregunta que hace la compañera Marlene. Ahora resulta ser que en medio de la pandemia, disculpen, ahora el Ministerio de Educación pareciera que quiere trasladar un conflicto que debe ser que es una responsabilidad del Ministerio de Educación, para que sean padres de familia y docentes los que tengan un conflicto, donde se caen en diversas discusiones entre padres de familia reclamándole a maestros reclamándole a padres de familia,
cuando lo que realmente lo que debemos hacer, tanto padres de familia como docentes, es hacer una unidad para tratar de exigirle al gobierno de que si le dota de banda ancha y le dota de los instrumentos necesarios, del acto de computadora, que ya lo habíamos solicitado desde hace años. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, le había dotado de los recursos necesarios de hace años. Ya este problema lo hubiésemos resuelto hace años si realmente hubiese una voluntad política por parte de los diferentes gobiernos que han administrado la cosa pública en este país. Así es que desde la SOPROFE hemos venido exigiendo dispositivos celulares, laptop para todos nuestros estudiantes y que se abra la banda ancha de internet para todos los estudiantes, porque en la escuela tenemos una banda ancha que le llaman internet para todos, que realmente es un internet para nadie, y lo hemos venido denunciando desde hace años, de que realmente el MEDUCA no está cumpliendo con dotar de la conectividad necesaria a nuestros estudiantes. Si hubiesen hecho caso a las propuestas que hemos hecho los gremios magisteriales, este problema en este momento lo hubiésemos podido llevar con mayor holgura, esta situación que en este momento ahora profundiza esas desigualdades sociales que hay en este momento en todo el sistema educativo. Y ya para concluir, porque sé que son 10 minutos, yo solamente debo decirle de que este ataque a la educación pública, nosotros necesitamos que los padres de familia ayuden a los docentes a defenderla. Porque cada vez que se ataca a la escuela pública se dice de que realmente cuando hay altos niveles de violencia en la comunidad es porque la escuela no cumple con el papel de enseñarle los valores éticos de convivencia social a los estudiantes. Cuando el desempleo se incrementa es porque la escuela no está formando a los trabajadores para atender la demanda del mercado laboral. Así que en ese sentido, los padres de familia y los docentes debemos hacer una unidad para poder enfrentar estas políticas neoliberales que lo que único que revelan es lo salvaje que son estas políticas educativas a nivel mundial. Así es que bueno, termino con esa idea. Salud. Así es, así. Yo creo que sí, y con mucha razón lo que usted dice, ¿no? Desde hace mucho tiempo los gremios magisteriales han estado luchando y exigiendo, ¿no?, los derechos plenos de la educación, un derecho universal. Bueno, ya para dar ir como cerrando, vamos a hacer una segunda ronda de opinión ya para ver las observaciones finales que tiene cada uno de los invitados en este conversatorio que tenemos, ¿no? Para eso le doy la palabra al maestro Mario Almanza, a ver qué puede ser, qué puede ocurrir después de la pandemia. Y algunas, queremos escuchar también las posiciones pues, contundentes de los maestros frente a esa situación. Bueno, buenas noches de nuevo para los que se reúnen recién al conversatorio. Es evidente en estos momentos de que el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional le han dado la espalda al pueblo panameño a través de los bonos que no llegan. Es un elemento que atenta directamente contra la educación. Realmente, pues, para nosotros lo que estamos viviendo es privatización, porque en estos momentos la educación, el costo está en manos del docente y en manos del padre de familia. El Ministerio de Educación no está gastando muchos recursos porque sus escuelas están cerradas y nosotros hemos tenido que prestar nuestros hogares, nuestros equipos, nuestros internet, todas nuestras herramientas para poder desarrollar el proceso. Somos los únicos trabajadores que tenemos que poner de nuestro bolsillo para que la educación se desarrolle. Si no, téngalo por seguro que no estuviésemos haciendo nada en estos momentos, porque el ministerio lo único que ha hecho para garantizar la educación es emitir decretos, emitir comunicados y simplemente escribir en papeles lo que realmente no se va a poder lograr. Lo que lo poco se logre, nosotros no sabemos directamente, no lo podemos predecir en estos momentos. Los resultados los veremos en diciembre. Estamos empezando el proceso, es un proceso prácticamente de improvisar lo que nunca habíamos hecho y con nuestro propio recurso y con nuestro propio esfuerzo, que es lo más triste porque
hemos quedado, como dije antes en la primera intervención, hemos quedado solos. El ministerio está allí, ha estado haciendo su comunicación, lo único que ha podido apoyar es con la televisión, pero en realidad el proceso, si se logra, va a ser a través del esfuerzo de los padres de familia, los profesores, y el esfuerzo que hagamos de nuestro propio pecunio. Y entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros tenemos que aprender de esta experiencia, los padres de familia y los docentes y la comunidad en general. En estos momentos hay una polarización de la educación, es evidente, una educación de los pobres y una educación de los ricos. Esto es evidente, los que están en las escuelas privadas y los que tienen recursos suficientes no tienen ningún problema para desarrollar el proceso virtual. No un 100%, pero tienen muchas más facilidades que nosotros los que trabajamos y estamos en el sector social vulnerable, más humilde de este país, y estamos pasando por situaciones bien difíciles, sin comida, sin recursos, sin energía eléctrica en muchos casos, sin internet, tantas cosas que no tenemos en estos momentos y sin trabajo. La mayoría de nuestros padres de familia están sin trabajo. Ese es un problema serio en estos momentos. ¿Cuál es mi mensaje final? Tenemos que aprender de lo que ha ocurrido y está ocurriendo con esta pandemia. Fortalecernos como grupo social, padres de familia, estudiantes, docentes, maestros, profesores, y realmente enseñarle a este gobierno que nosotros tenemos que salir adelante y lo tenemos que hacer solo. Los partidos políticos ya nos demostraron a nosotros que no les importa la educación ni les importa al pueblo panameño. Han utilizado la pandemia para tratar de apoderarse de los recursos, los pocos recursos que el Estado tiene, lo que están haciendo es apoderarse a través de los distintos programas. Es poco lo que le llega al pueblo panameño. Así que ese es mi mensaje. Y no sabemos realmente ni cuándo va a terminar esta pandemia, que ese es otro punto, porque nos pueden preguntar, en diciembre termina el calendario priorizado, pero ¿qué va a pasar? Nosotros no sabemos, porque ahora mismo estamos en un estado de indefensión, en un estado donde la salud o los médicos o los hospitales han llegado a su máxima atención y realmente pues no hay una luz en el túnel que diga estamos saliendo. Entonces, en estos momentos predecir lo que va a pasar es bien difícil, pero sí podemos por lo menos aprender los que Dios nos dé la oportunidad de continuar vivos después de esta pandemia, porque también hay que ser realistas. Los que nos hemos contagiado todavía no sabemos tampoco, pero ese es el mensaje. Unidad entre nosotros mismos, continuar, fortaleza y olvidarnos de los partidos políticos tradicionales, y el propio pueblo panameño tiene que reorganizarse, resurgir a través de la constituyente originaria, a través del partido político que tenemos, pero no podemos seguir en ese círculo vicioso de cada 5 años lo mismo, y eso yo creo que ya este pueblo en la pandemia tiene que enseñarle que todo lo que nos ha ocurrido es el abandono, porque no le podemos echar la culpa directamente a la crisis de todos los problemas. Ya nosotros estábamos en crisis antes de la pandemia. Lo que ha venido la pandemia es agudizar los problemas sociales de educación, salud, alimentación, seguridad alimentaria, energía eléctrica, comunicación, todos esos problemas ya nosotros los teníamos, pero hoy los estamos viviendo con mayor profundidad. Así que dejo esto de reflexión para los que estamos aquí a través de este foro virtual y los que nos están escuchando. Gracias por ahora y compañeros. Gracias, profesor. Gracias. Así es, en efecto, así es. Yo creo que lo que tú planteas es muy cierto, ¿no? Lo que usted plantea es que hay que reorganizarse, hay que organizarse, porque es la única manera para poder combatir no solamente esta pandemia, sino todo lo que los gobiernos han hecho con este país. Dicho eso, voy a trasladar entonces el micrófono, se lo traslado a la compañera de Mocona, la compañera Lady, para que también nos dé sus últimas palabras, ¿no?, frente a ese tema de la educación y cómo nos está afectando. Compañera, el micrófono es suyo. Bueno, sí, como madre de familia, queda agradecerle pues, a las comunidades, a la asociación de profesores por todo el esfuerzo que hacen y sobre todo por esta lucha constante que mantienen
en las calles. Nosotros a veces los padres de familia nos enojamos cuando nuestros profesores nos dicen mañana no hay clase porque vamos a las marchas y ya los profesores están faltando, ¿verdad? Pero son estas consecuencias, son estas cosas las que nos hace como abrir los ojos a toda la ineficiencia que tiene el sistema educativo para nuestros hijos en nuestro país. Así que pues no queda más que exhortarles a todas las comunidades, yo creo que a manifestarnos, porque están poniendo en riesgo el único derecho que tienen nuestros hijos, por decirlo así, uno de los más importantes, y es la educación. Ahorita nos tienen, por decirlo así, en las casas sin comida, sin educación, sin salud, porque esa es otra. Estamos en medio de una pandemia con un virus que te lo tienes que curar en la casa. Te tienes que quedar encerrada, no hay manera de que tengas una atención médica, porque para ellos es un virus que te lo curas en la casa. Encima, imagínense una familia pasando por un problema de salud, más estar pendiente de la clase de los niños, más estar pendiente de la comida, de cómo tú te vas a alimentar, porque tampoco ninguna autoridad ahorita te da la seguridad de que te enfermas y te va a llegar la comida por todo el tiempo que tú vas a estar en cuarentena. Así que a mí sí me parece que los que mantengamos salud no nos queda más que manifestarnos y exigirle al gobierno la atención de un pueblo que muere no tanto por el virus, sino de hambre, de necesidad, un pueblo que poquito a poco nos quieren como exterminar. Así es que no me queda más pues que exhortarnos a todos, a las comunidades, de que por el derecho de nuestros niños, por el futuro nuestro, por el futuro de una comunidad, porque verdad, el día de mañana, ¿quién va a enfrentar, como les decían antes, las pandemias que están por venir, si no serían nuestros niños? Y si no los educamos, si no los preparamos, ¿cómo se van a defender ellos el día de mañana? Así que pues eso es mi aporte por la noche. Gracias. Gracias, compañera. Así es. Y Mocona nos ha demostrado este aspecto de la organización desde la base, desde las comunas. Y esto es importante porque, en efecto, eso es lo que hay que hacer, organizarse para seguir confrontando ese sistema neoliberal que desde más de 30 años han impuesto los diferentes gobiernos. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a escuchar, para ir cerrando, al profesor Fernando Ábrego para ver qué nos puede decir, sus palabras finales frente a esta situación que estamos pasando, pues la crisis de la educación. En medio de la pandemia, o sea, la salud y la educación está bien complicada y sobre todo la vida humana que corre peligro, y quería escuchar las palabras del profesor. A ver. Bueno, gracias, compañero. Bueno, me resta decir que la salud y la educación siempre han sido la cenicienta, no solamente del Estado panameño, sino de todos los países mesoamericanos. Y el tema de la neoprivatización no es más que el abandono de la responsabilidad del Estado y otorgársela a otro sector, en este caso a los padres de familia, a los docentes y a los mismos estudiantes, ¿no? Tanto los padres de familia como muchos docentes hemos tenido que comprar equipos para poder hacerle frente a esta situación. Estamos utilizando nuestra luz, estamos utilizando el internet. Hay muchos padres de familia que han hecho un esfuerzo enorme por hacer un contrato, aunque sea el de costo más bajo, para poder que sus hijos no se queden sin estudiar. Y ese es un derecho, como dijo también la compañera y Mario, es un derecho humano y que tenemos que defender entre todos. Creo que es la única manera de que nosotros podamos en un futuro cercano, no solamente luchar por el tema educativo, sino también por un mejor sistema de salud, porque igual, o sea, tú, por más que tengas una buena educación, pero si no tienes un sistema de salud que responda a las necesidades del pueblo, igualmente es muy difícil, ¿no? Una cosa está concatenada con la otra, igual en el tema del
de la flexibilización del código de trabajo. De igual manera, si nuestros estudiantes, sus padres no tienen un buen trabajo que lo puedan sostener o satisfacer las necesidades básicas, nadie puede estudiar con hambre. Entonces, estas son las grandes cosas que nos llaman a todos a la reflexión, al tema también de la tan histórica consigna de la unidad, pero que pareciera ser a veces cercana, pero en otros contextos también un poco lejana. Y yo creo que estos son los escenarios que nos deben permitir acercarnos todos los sectores y luchar por un bien común entre todos y poner sobre la mesa realmente cuáles son los objetivos de la lucha y cuáles son nuestros verdaderos intereses, incluso más allá de los aspectos metodológicos. Y yo creo que esas son las cosas, buscar más lo que nos une en vez de mirar lo que nos desune. Y es una tarea que todos tenemos pendiente. Miren, nosotros, y ya para ir cerrando, nosotros hicimos un conversatorio con docentes de los colegios de aquí de Panamá Centro. Nos reunimos aproximadamente 12 colegios aquí de Panamá Centro. Por ejemplo, el Colegio Ernesto Telefebre, el IPT Don Bosco, el IPT Juan Díaz, el Colegio Instituto Nacional, el Colegio José Dolores Moscote, el Ramón Cantera, el Richard, la Profesional, Comercial Bolívar, el Fermino Do, el Instituto América. Fueron como 12 colegios y cada colegio presentó un aproximado de estudiantes, porque el problema es que en el sistema educativo tú tienes una matrícula probable, que es la que se utiliza para hacer las organizaciones escolares para el siguiente año, pero también hay una matrícula que es la matrícula real. Y hay muchos estudiantes que ya se han salido de los centros educativos porque sus padres perdieron el trabajo, se han tenido que ir al interior del país. Es decir, esto es algo profundamente lamentable, que el Estado no garantice derechos tan fundamentales como es la educación. Pero nosotros de esos colegios hicimos la sumatoria de todos esos estudiantes y nosotros nos dio un monto de 23.347 estudiantes en esos 12 colegios que acabo de mencionar. Y de esos 23.347 estudiantes, hay una conectividad entendiendo la educación a distancia desde esa modalidad, porque repito, hay otras modalidades también. De esos 23.347 solo conectados, 14.008 estudiantes, sin conexión 9.338 estudiantes. Esto es en Panamá Centro nada más y hemos hecho el monitoreo a nivel nacional, casi en las 16 regiones escolares, por lo menos de las 2 primeras semanas, y la tendencia es hacia la baja, no hacia la subida. ¿Y por qué hacia la baja? Porque es que la gente no tiene ni siquiera para la comida. O sea, esto es lógica elemental. Entonces, ante un gobierno que ya está creando las condiciones y anunciándole al país de que la situación de la pandemia y la situación económica en Panamá tiende a agravarse, es crear las condiciones para el tema de la austeridad para los sectores populares, pero la opulencia y la ganancia para los sectores que más tienen. Fíjense, aquí usted agarra una calculadora, vamos a hacer un ejercicio matemático sencillo. Ahí, póngale que hay 700.000 estudiantes a nivel nacional en el sector oficial o público, y usted multiplica esos 700.000 digamos, por 300 balboas que puede costar una computadora. Yo creo que son un poco más o quizás ronda por ahí por los 225 millones de dólares. Y quizás algunos dirán, no, por eso es mucho dinero. Estamos en pandemia y no, el Estado no está recaudando, pero fíjense cómo un Estado como el nuestro sí le condena, por ejemplo, a los empresarios del año pasado el pago, por ejemplo, de algunos impuestos, y le condonó también el pago de obrero patronal para que la Caja del Seguro Social pudiera subsistir en un contexto como este, en el que es una institución que está de frente contra el coronavirus. O sea, no hay plata, o sea, no hay dinero para las clases populares, pero además
además de condonarle el pago de esos impuestos, en el contexto de la pandemia, no pueden sacar 225 millones para comprarle los dispositivos a nuestros estudiantes, pero sí para darle 1.600 millones de dólares a la banca en una línea de crédito, para darle 80 millones creo que de dólares al sector inmobiliario. O sea, ¿de qué estamos nosotros hablando aquí? Un gobierno de rico, que gobierna para los que más tienen, pero para los sectores populares, 80 dólares, ahora lo subieron a 100 cuando aquí se solicitó que la canasta básica está por encima de ese monto. Entonces, aquí lo que viene son endeudar más al país, pero endeudarlo ¿para qué? Para darle dinero a los que más tienen en nuestro Panamá. Así es que esas son cosas que están mucho más allá de aspectos metodológicos, están mucho más allá de otros temas que podríamos conversarlo, y es necesario pensar desde ya lo que viene, y lo que viene es austeridad, y lo que viene es más pobreza multidimensional para nuestro país, y el tema educativo no escapa de esa triste realidad. Así que lo dejo hasta allí, agradecido a los compañeros de Frenadeso y la compañía del profesor Mario Almanza, del profesor Diógenes Sánchez y de la compañera Lady Martínez, y usted que es el moderador en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, antes de pasarle la palabra al profesor Diógenes, quiero leer algunos comentarios y también por ahí nos ayudará a desarrollar unas cositas del profesor. La profesora Galia manifiesta que entre tantas cosas, dice que un director decía a sus profesores que los estudiantes que no acudieran a las sesiones de inducción no entrarían en la lista del pago de la beca. O sea, uno de los otros comentarios que nos han hecho también el compañero Eduardo Ríos dice: hoy día los docentes están realizando funciones administrativas que no le competen. En tiempos de pandemia de coronavirus, las autoridades no han implementado ni siquiera un plan de emergencia para rescatar la educación de las grandes mayorías. Así mucha gente está escribiendo. Voy a mandar también saludos al compañero, al doctor Fernando, que nos están viendo. Ya mencioné a la profesora Galia también, que nos están viendo. La profesora Galia también manifiesta que no solamente en la pública, en las escuelas particulares han votado a profesores o han reducido salarios, ¿no? Y el descuento hecho a los padres no va en proporción. Eso es lo que manifiesta la compañera Galia también. El doctor Fernando nos dice: y deducen de sus impuestos los gastos en educación, se lo quitan a la educación pública. Todo eso, este entramado que hay en el mercado de la educación, es increíble lo que sucede, pues, y eso a vista de todos los que han gobernado. La compañera Marcelina nos dice: están apostando a matar a gran cantidad de panameños para no invertir en lo social. En efecto, yo pienso que es así. Bueno, lo que había remarcado en ese comentario, y también ya el profesor Diógenes, para ir cerrando también, y lo que había marcado, remarcado la profesora Galia, para desarrollar esa parte y el cierre y a ver su último punto de vista, ¿no?, frente a ese tema. Bueno, para concluir, bueno, la educación como un derecho social y como un derecho humano es fundamental para lograr el desarrollo económico y social de cualquier estado. Invertir en educación significaría invertir en el mejor sistema de educación pública que realmente pudiera disminuir esas desigualdades sociales que permean toda la geografía nacional. Debo decir que si este año escolar está funcionando, es por el compromiso de los docentes de tratar de salvar el año escolar y que el año escolar no se pierda. Entendemos que hay muchos estudiantes que están en 12º grado, que están en 6º grado, unos van a cambiar de escuela, otros van para las universidades, y el hecho de que se haya iniciado este año escolar es porque los docentes nos sentimos comprometidos con esos estudiantes de las escuelas públicas, que sabemos que muchos de ellos dependen de que puedan obtener sus títulos para poder seguir avanzando en su preparación profesional. Así es que realmente lo hacemos por un compromiso con nuestros estudiantes, haciendo la salvedad que no tenemos ningún tipo de compromiso ni con la ministra de Educación, ni con el gobierno nacional, que lo único que han demostrado es que realmente son personas indolentes con la gran carencia de recursos económicos que tienen nuestros estudiantes. El compañero ha manifestado que se invirtió en una plataforma externa
de casi más de 30 millones de dólares y todavía no se le ha podido ni siquiera comprar las lactos a nuestros estudiantes de duodécimo grado que se lo prometieron para tratar de que ellos tuvieran algún nivel de conectividad y ahora están diciendo que ni siquiera van a poder cumplir con esa promesa. Eso significa realmente que el gobierno nacional es un gobierno corrupto, es un gobierno que no ve la educación pública como la estrella que fue su propaganda de campaña durante las elecciones pasadas y sabemos que esa estrella está muy distante de esas promesas de campaña. Y realmente el año educativo se pierde no es por la falta de compromiso de los docentes, es por la corrupción que en este momento está permeando todo el Estado panameño y todas las instituciones públicas, que en medio de la peor crisis sanitaria del país, hay gente que está viendo cómo hace dinero en medio de esta pandemia. Así es que los docentes estamos poniendo nuestro granito de arena, entendiendo la gran cantidad de limitaciones que tenemos por la falta de conectividad de estudiantes que no tienen ningún tipo de dispositivo, pero lo hacemos con el compromiso y de que nuestros estudiantes puedan avanzar en su educación profesional, pero no lo hacemos porque realmente haya algún tipo de contubernio con las autoridades, con el gobierno nacional. Eso no lo hacemos por eso, lo hacemos por el compromiso que tenemos con nuestros estudiantes y seguimos denunciando al gobierno por los actos de corrupción, al Ministerio de Educación también por los actos de corrupción, que son los que impiden que realmente se pueda utilizar y canalizar los recursos que tiene el Estado realmente para retribuirlo a nuestros estudiantes con algún nivel de dispositivo que le pudiera permitir conectividad a nuestros estudiantes. Así es que yo creo, ya para concluir, de que tiene que haber una alianza histórica entre los padres de familia, no puede haber una ruptura porque los afectados son los hijos de la gente pobre. Los docentes somos docentes de escuelas públicas. Entonces, si esas son las cosas que nos unen, yo creo que tenemos que buscar algún mecanismo, alguna alternativa realmente para detener los embates de este gobierno corrupto, que lo único que les interesa es la lógica de la ganancia y nunca han visto la educación realmente como un compromiso para salir del subdesarrollo. Así es que también quiero agradecer a Frenaeso, quiero agradecer también a los compañeros que estuvieron conmigo esta noche de hoy, al conductor del programa y bueno, a todos los que estuvieron en sintonía con nosotros, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo pienso que ahí tenemos, hemos observado en este conversatorio que la fuerza está en la organización, desde abajo, ¿no? Desde las comunidades, desde los gremios, desde los trabajadores organizados, ¿no? Y la educación, que es un derecho que desde hace mucho tiempo lo quieren quitar, ¿no? Ahora, y más que nunca, se ha convertido en la bandera, igual que la salud, ¿no? La bandera de ese pueblo organizado, de ese pueblo que ya está cansado de tantas mentiras, ¿no? Y tantas cosas nefastas y propagandas, y que la estrella de la educación, o sea, utilizan la educación para su propaganda, pero no la utilizan cuando llegan a su puesto como un aspecto concreto para desarrollar un país. Como planteaba el profesor, ¿no? Que es la mejor inversión que un país debe hacer es a la educación. Bueno, queremos agradecer entonces a la compañera Lady de parte de Mocona, al profesor Mario Manza de Sintec, al profesor Diógenes Sánchez, al profesor Fernando Ábrego también de ASOPROF, por permitirnos pues escuchar su opinión desde su punto de vista, desde, como quien dice, pues desde el escenario real, ¿no? Comunidad, que es la compañera Lady, y los docentes. Ahí está la perspectiva real de lo que está sucediendo en la educación. Queremos decirle también que la lucha de los movimientos sociales no se detiene. Seguimos exigiendo bono de $500, seguimos exigiendo de parte de la clase trabajadora. No reconocemos, no vamos a aceptar esa reforma que también laboral, que también afecta, es parte de ese daño por la cual no se puede, digamos, avanzar o no se puede desarrollar en plena pandemia, pues lo que está sucediendo en la población panameña, porque la población panameña se tiene que decidir entre, como decía la compañera Lady, entre comer
y comprarse una tarjeta, ¿no? Y eso es lamentable lo que está sucediendo. Sin embargo, frente a esa lucha que no se detiene, queremos decir que mañana tenemos actividades que lo hemos definido acciones de Rufino Frías, lo que hemos definido así. Mañana tenemos, como ven en la pantalla, martes 9 de la mañana, piqueteo en la sede de Mitradel y en todo el país, a nivel nacional, ¿no? El miércoles tenemos un conversatorio jurídico de los abogados que han estado viendo la situación laboral, que también de diferentes sindicatos que están aglomerados en CONOCI, como ven en la pantalla, y nos van a hablar sobre, sobre sus consideraciones jurídicas sobre las reformas al Código de Trabajo, ¿no? Este es un conversatorio que tenemos mañana, el miércoles a las 7 de la noche, y por las redes sociales vamos a estar divulgando entonces el ID y la contraseña porque va a ser vía Zoom. Invitamos a todo el mundo para que participe. Igual vamos a estar pasando el link para que puedan participar. El jueves tenemos a las 9 de la mañana una concentración en la rotonda de la Avenida de los Mártires, y de ahí marchamos a la Corte Suprema de Justicia. Allá hay que exigir, vamos a ir a demandar todas esas acciones que han impuesto pues este gobierno de turno en contra del pueblo. Esto va a ser a las 9 de la mañana del jueves. Y en la noche estaremos haciendo un pequeño conversatorio con los compañeros de Mocona, ya que el jueves, a 4 años de su constitución y de su Congreso Constitutivo, vamos a hablar la historia de Mocona y cómo el pueblo se organizó y la comunidad se organizó para generar esto que se considera ahora mismo como Mocona FB. Queremos también decir para que sigan la cuenta de Frenadeso, @Frenadeso en Twitter, @Conusi1, @Suntrax1, @FatPanamá, @Mocona F, que ahora también estoy en Twitter. En Facebook tenemos movimientos sociales, Mocona FB, Suntrax, Frenadeso, que es donde estamos transmitiendo en vivo ese conversatorio. Bueno, cerrada la noche, no sin antes concluir y decir, bueno, que nos encontramos en una situación donde nos imponen situaciones complejas para que nos distraigan. Sin embargo, estamos aquí organizados, sobre todo bajo 2 tópicos ahora mismo, ¿no? La salud, que es una cosa un derecho importante, la educación, que es otro derecho importante, que fusionado tiene que ver con la vida humana, y el pueblo ahora exige, y siempre, pues ahora y siempre, pues, digo, ¿no? Una vida digna. Esto es lo que mínimamente está pidiendo un pueblo, pero no, ningún gobierno ha podido garantizar una vida digna a este pueblo que lo exige, que lo clama. Y ahora en pandemia, donde las vidas ya estamos marcando a más de 1000 panameños que han fallecido y panameñas, es un dolor para nosotros, y a pesar de eso, nosotros decimos que tenemos que organizarnos y seguir luchando frente a ese modelo que se llama neoliberal y que mucho daño ha causado a la sociedad panameña. Entonces, dicho eso, gracias a los profesores, gracias a la compañera Lady también, y nos vemos entonces en otra transmisión donde hablaremos de otro punto y las actividades que tenemos que mencioné. Muchas gracias a todos y hasta luego, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.